vámonos con el B1. En el B1 estamos con el estado de resultados, ¿verdad? Entonces aquí vamos a llenar con nuestro estado de resultados, que lo vamos a buscar aquí. Nuestro estado de resultados viene aquí, dice que nosotros tuvimos venta por 49 millones, que tuvimos ingreso por exportación, no, descuento, devolución, tuvimos devolución por 2 millones, tuvimos 4 millones y no tuvimos otros ingresos. Entonces, intereses recibidos en instituciones, vamos a ver, tuvimos intereses financieros, o tuvimos ingresos por intereses financieros por instituciones reguladas. Tuvimos dividendos, o sea, se repartió dividendo, ingresos por dividendos, ingresos por ventas de activos, no tuvimos venta de activos, ni de bienes de capital, ni por diferencia positiva intercambiaria. Esa diferencia impositiva es, por ejemplo, cuando se compra fuera a una tasa, por ejemplo, del 50, y cuando usted va a pagarla, realmente tiene que pagarla al 53, entonces esta diferencia usted la pone ahí. Ya terminamos con lo que fueron los ingresos, entonces pasamos a los costos. Fíjense que el costo de venta viene directamente del anexo D que nosotros habíamos calculado, o sea que eso nosotros no tenemos que ponerlo, simplemente vamos a registrar los gastos. Entonces vemos que aquí en gastos de sueldo voy acá y veo que tengo gastos de sueldo por 4 millones 600. Este gasto de sueldo debe de ser exactamente igual al gasto registrado en TCS. Es decir, que cuando usted reportó su TCS, sus IR3, entonces todo esto debe estar relacionado. Bien. Retribuciones complementarias, a ver cuándo si le hicimos retribuciones complementarias, sí. Okay. Las retribuciones complementarias son aquellas remuneraciones que se le dan a los empleados de manera en especie, no en dinero. Es decir, como son, se le paga el colegio, la universidad, se le da vehículo, etc. Seguros, esos son seguros complementarios de salud, que no es la aportación a TCS, sino el seguro complementario de salud. Vamos a ver si tenemos. Seguro no tenemos, entonces continuamos con aportación a la TCS. Si tenemos, entonces vamos acá, TCS, aquí está, Infotep, buscamos Infotep, el pago del 1% en base a la nómina. Otros gastos personales, aquí nosotros sumamos en otros gastos personales lo que es regalía, la regalía, y debis pagado a proporcionalidad no tenemos. Entonces gastos por trabajos y suministros, aquí entonces honorario por servicios profesionales, vemos si pagamos honorario por servicios profesionales, si tenemos.
pero lo tenemos no a personas físicas, sino a personas morales. Recuerden que cuando se trabaja, o sea, se le pagan honorarios por servicios a personas físicas, estos deben de estar sustentados por el IR 17, es decir, debemos haberle hecho la retención. Si no le hacemos la retención, entonces la renta no nos va a admitir ese gasto. Tenemos honorarios por servicio en el exterior, no tenemos. Honorario por servicio en el exterior no tenemos. Honorario por servicio en el exterior de persona física tampoco. Seguridad, mensajería y transporte. Entonces aquí a persona física no tenemos. Entonces seguimos. Aquí en seguridad, mensajería, transporte, nosotros vamos a sumar combustible, vamos a sumar energía, teléfono, vamos a sumar esas tres cosas. Ok, en seguridad, mensajería, vamos a sumar estas tres que están ahí, esta y esta. Continuamos, alquiler a persona física. Entonces ya terminamos ahí. Inmueble a persona física. Inmueble a personas morales, otros arrendamientos no tenemos. Entonces pasamos a depreciación de activos fijos. Aquí vemos que tenemos depreciación de activos fijos, tenemos 400, depreciación de activos fijos categoría 1. Vengo aquí, depreciación categoría 1, luego depreciación categoría 2, depreciación categoría 2, depreciación categoría 3, depreciación categoría 3. Reparación categoría 1, 2 y 3. Si tenemos algunas reparaciones y mantenimiento de vehículo, entonces aquí donde dice reparación y mantenimiento, venimos aquí y tomamos esto. ¿Okay? Amortización, bienes tangibles, no tenemos nada de eso. Entonces, relaciones públicas, vamos a ver si tenemos relaciones públicas. Si tenemos, entonces venimos aquí, limpiamos y tomamos lo que es relación pública. Publicidad, tenemos publicidad. Viajes, tenemos donaciones, según la ley, otros gastos de representación, no tenemos, promociones sí tenemos. Seguro, dice aquí otras deducciones admitidas, mírenlo aquí, otras deducciones admitidas, seguro, otras contribuciones, distribución de inventario. Esto es ya si tenemos
autorización para destruir un inventario dañado, que se haya perecedero, etcétera. Entonces lo ponemos, pero no, en este caso no lo tenemos. Entonces gastos financieros, en gastos financieros dicen gastos personales. Los gastos personales no son admitidos por la renta, por ende esta parte no la puedo poner como gastos, igual que los recargos e impuestos, porque la renta no te dice eh, que pague fuera de fecha, sino que te dice que pague en una fecha determinada. Y si tú no pagaste en esa fecha, pues entonces tú debes de asumir los cargos e intereses que te carga la renta, y por eso no te lo admite como gastos. Y tampoco por fiscalización, por evasión de impuestos, que te hayan ido a fiscalizar porque hayas cometido alguna falta, pues eso no te lo admite la renta. Entonces la renta solo te va a admitir de los gastos financieros, los intereses en préstamos en instituciones financieras, préstamos en entidades interiores no tenemos, solo tenemos impuestos de cheque, no tenemos de relaciones, préstamos por entidades relacionadas locales, ni con personas físicas. Solo tenemos este impuesto, que es el que se paga por transferencia y pago de cheque. Finalmente tenemos entonces gastos que tenemos aquí en amarillo, que no nos admite la renta, entonces lo vamos a sumar y lo vamos a poner aquí. En otros gastos extraordinarios que no son admitidos, lo vamos a sumar los tres. 1, 2, 3. Y que nos falta las bonificaciones. Las bonificaciones las vamos a poner en otros gastos de personal. O sea que ahí en regalía y también le vamos a sumar las bonificaciones. Ok. Entonces, esto lo corroboro con mi estado financiero. Dice que tengo un beneficio de 3.548.000 y pico. Yo se lo corroboro con mi estado financiero y hay una diferencia. Entonces tenemos una diferencia. Vamos a ver qué nos faltó. Aquí. Cuentas incobrables. 13.3. Linkeo. Cuentas incobrables. Aquí. Entonces ahora sí me dio exactamente lo que dice el formulario. Y con esto terminamos el anexo B1. Pasamos entonces a llenar nuestro formulario anexo E, y este habla de los datos complementarios. Estos datos tienen que ver con la parte de las pérdidas de años anteriores, es decir, que la ley te establece que tú te puedes compensar las pérdidas durante 5 años. Entonces, para esto tú tienes que tomar en cuenta el monto que tuviste de pérdida. O sea, por ejemplo, si tuvimos una pérdida en el 2018 de 190.000 pesos, por ejemplo, y el índice de inflación del
19, vamos a buscarlo, dice que del 2018 es de 1.36. Entonces yo coloco mi índice de inflación, no sé cuánto es lo que dijo, 0.66, ¿verdad? Y automáticamente me dice que mis pérdidas fueron de 191.969.64, y esa parte yo me la voy a compensar en 5 años, o sea que por año yo me voy a compensar 38.339.91. Entonces este valor va a venir, míralo ahí, dice viene de la casilla 7 del IR2. Me voy a mi IR2, ¿verdad? Y busco la casilla 7 para ver qué dice mi renta neta imponible. Dice renta neta imponible, dice que son 3.275.000, por ponerle un ejemplo. Entonces ese monto yo lo voy a colocar, dice 3, voy a colocar 3.250.000, por ejemplo, lo que diga la renta imponible, ¿verdad? Entonces ese porcentaje, el primer año me voy o sea, los 3 primeros años yo me voy a compensar el 100%, es decir, que en el primer año me voy a compensar 38.393.91, y me va a quedar por compensar 153.573.65. Luego en el año 2016 hago el mismo procedimiento, pero ahora en base a lo que me queda por compensar, y así sucesivamente hasta que cumpla los 5 años. A partir del cuarto año no me voy a calcular el 100%, sino el 80%. Eso es en base a si hay pérdida, pero en este caso nosotros no tuvimos pérdida, por ende esto se queda vacío. Bien, entonces aquí es para distribuir para completarlo con la distribución de dividendos, la reserva y las utilidades no distribuidas. Esto es para trabajar lo que es ingresos brutos sujetos a pago de anticipo. Aquí con esta casilla es que nosotros vamos a calcular lo que es el pago de anticipo, y esto viene, aquí yo voy a colocar el importe bruto que aparece en mi estado de resultados, o sea, en mi B1 puede ser, aquí aparece aquí, ¿verdad? Y en función a eso es que yo voy a pagar los anticipos. Aquí dice que yo voy a pagar anticipo en función a impuesto en base a 42.611.868.98. Más bien voy a pagar anticipo en función a esto. ¿Por qué? Porque hay una partida dentro de del renglón de 150, lo vemos por aquí, mirenlo aquí, que dice que fueron ganados en otras compañías los 150, por eso se resta. Bien, una vez terminamos con esto terminamos lo que es el anexo I. Ahora pasamos al anexo H1 y H2. El H1 es un anexo
informativo de identificación del beneficiario final y actualización de los datos. Esto es para, se llena como información para remitirle a la renta el listado de los accionistas. El H1 se llena con los accionistas que tengan más del 20%, mírenlo ahí donde lo dice. Aquí con estas informaciones se van a estar llenando con los accionistas que tengan más de un 20% en las utilidades de la empresa, y el H2 se va a llenar con el que tenga menos del 20%, pero para fines de nosotros eso no lo vamos a llenar. Ahora pasamos al G2. El G2 es un anexo para hacer ajustes fiscales. Este anexo se utiliza para ajustar ciertos gastos que no son admitidos, que lo pusimos en nuestros estados financieros, pero que no son admitidos, que la renta no nos los va a admitir por falta de comprobante, porque se excede del monto, etc. Entonces aquí es que yo quiero explicarle con relación, primero vamos a determinar el exceso que tuvimos por depreciación. Recuerdan que aquí nosotros tuvimos una depreciación de 478.641, que es lo que la renta me admite como costo fiscal del activo categoría 1. Y tenemos aquí en el anexo D, los de corresponde a categoría 2 y categoría 3. Aquí en depreciación de categoría 2, 323.916, y en el de categoría 3, 140.000. Entonces, para yo determinar si estuvo bien o no, si estuvo excedente o déficit, o si estuvo bien calculada, pues yo trabajo con esta tablita que dice determinación del exceso o deficiencia de la depreciación. Entonces, tengo categoría 1. Recuerden que esta depreciación fue la que me admite la renta, y esta es la que esa es para categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Esas son las depreciaciones que me admite la renta. Esto fue que yo limpié, ¿verdad? Esta yo la limpié, simplemente me coloqué aquí y vine al D1, al D1, perdón, y aquí me coloqué aquí y viene de ahí. ¿Ves? Esa forma. Entonces, ahora yo voy a ver si yo tuve o no deficiencia o excedente cuando calculé por el método de línea recta la depreciación. Aquí yo me voy a ir al estado financiero, mi estado financiero, y voy a buscar el gasto que tuve por depreciación, o pues registré en los libros por depreciación, y lo voy a poner aquí. Esto yo lo voy a buscar en el estado de resultados. Mira aquí, depreciación categoría 1. Entonces, fíjense que aquí me dio un exceso. Es decir, ¿por qué me dio un exceso? Bueno, porque registré menos. No, todo lo contrario. Aquí me dio un déficit de depreciación, porque registré menos de lo que me admite la renta. Entonces, yo debo de hacer ese ajuste. ¿Dónde yo pongo ese ajuste? Vengo aquí al anexo G, y busco deficiencia. Como tuve una deficiencia de ¿cuánto? De 10.775. Mire que automáticamente cuando yo coloco la deficiencia aquí, ella me lo va a colocar aquí
y asimismo me lo va a llevar al IR2 aquí. Entonces, categoría 2, vamos a nuestro estado, verificamos categoría 2, la categoría 2 está perfecta, o sea, no, estuvo bien. Ahora la categoría 3, ¿cuál de los dos? Vamos a nuestro D1, D2, perdón, vamos a nuestro estado. Nuestro estado, y aquí tuve una deficiencia también de 1844. Entonces vengo aquí y busco, sumo más 1800. Vamos a ver cuántos fueron exactos. Ok, ahora estamos llenando, o sea, calculando el déficit o exceso por depreciación. Recuerdan que al principio le dije que habíamos tomado el D2 para determinar los montos de las notas de años anteriores en ánimos de explicar esa parte de la depreciación cuando hay déficits y cuando hay exceso, y cómo esa parte se trabaja en el formulario, en el anexo G. Entonces, fíjense que este monto, recuerden que fue el monto que me dio que me admite la renta de acuerdo al cálculo en el D1 para activos categoría 1 y en el D para categoría 2 y 3. Estos fueron los resultados. Vamos a retroalimentar. En el D1 el resultado del edificio eran 78.641.11. Para la categoría 1 y 2 nos dio 323.916.35 y 140.776.86. Entonces ahora tenemos que hacer la comparación de lo que nos admite la renta versus lo que nosotros registramos en nuestro estado financiero. Entonces aquí venimos y verificamos que en la categoría 1 arrojamos un monto de 467, diferente al que nos admite la renta, o sea que tenemos un déficit de 10.755.58. Con relación a la categoría 2, vamos al estado, verificamos, en el estado tenemos la misma cantidad, o sea que ahí calculamos bien, pero aquí vamos al estado y verificamos que también tuvimos un déficit. Entonces sumamos esto más esto, nos da 12.599.61, o sea que tuvimos un déficit con relación a lo que nos admite la renta. Esto venimos aquí y lo calculamos y lo ponemos ahí, donde dice déficit en depreciación. Ahora bien, también tuvimos gastos no deducibles, o sea, recuerdan esta partecita que estaba en amarillo, que son gastos que la renta no me admite. Entonces eso va en el DO, en el G, aquí, ¿verdad? Entonces eso lo sumo, que viene básicamente de esta parte de los gastos extraordinarios. Sumo, me dice que es 1.098.546.15,
eso lo paso así mismo. 1.998.000 546.15 546.15. Entonces automáticamente esta parte de ajuste positivo me tiene que dar igual a esto que está aquí, a todo lo que yo coloco aquí, y esta de ajuste negativo me tiene que dar igual a todo lo que está aquí. Ya con eso entonces termino mi anexo G. Entonces, para finalizar con los anexos, pasamos entonces a dar los datos informativos de los comprobantes fiscales. Entonces, esto es más que detallar todos los comprobantes que hicimos con sus respectivos montos, es decir, si hice 10 comprobantes para fines fiscales, cuánto hizo el monto, lo pongo ahí. Y es la suma de todo eso me tiene que coincidir con los 607 que envié a la renta, y la suma de todo eso entonces se lo envío. Igual pasa con las compras. Todos las cantidades de 606 que mandé de los diferentes comprobantes con sus respectivos nombres, el monto, y eso automáticamente va. Esto es una parte informativa que va a estar relacionada con los 606 y los 607 que enviamos. Deben de estar exactamente iguales. Ya finalmente, entonces pasamos a ver lo que es el IR2, prácticamente lleno. Fíjense que todas las casillas están llenas porque ya vienen de los anexos. Aquí lo único que nosotros vamos a llenar del IR2 es agregarle la parte de anticipo, que si pagamos anticipo en el mes, en el año. Vamos a nuestro estado financiero y vemos que si pagamos anticipo. Aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, la renta neta imponible para el pago de impuestos, la ganancia que tuvo la empresa después de haber calculado su utilidad bruta y haberle descontado los gastos, fueron 4.361.011,67. A ese monto, entonces, tiene que pagar como impuesto liquidado el 27%, que equivale a 1.177.473.15. De ese millón y pico, entonces se va a rebajar lo que usted pagó de anticipo por adelantado, ese anticipo que se paga en base a la tasa efectiva de tributación del 1.5%. Ese anticipo que mensualmente se paga, entonces nosotros podemos descontarlo porque dice que lo pagamos antes de haber liquidado el impuesto. Entonces el monto a pagar después de haber rebajado el anticipo es de 1.024.223,15. Si tuviera saldo a favor, en vez de tener una diferencia a pagar, un saldo a favor, ese saldo a favor yo me lo voy a compensar en el próximo presentación. Si por ejemplo yo he hecho una presentación anterior y me quedó un saldo a favor, entonces ese saldo a favor lo coloco aquí donde dice saldo a favor del ejercicio anterior compensado. Suponga que usted tuvo un saldo a favor de 200.000 pesos, entonces se le rebaja, pero como no tuvimos saldo a favor, debemos pagar
de impuesto 1.024.223.15. Ahora bien, si lo pagamos antes, o sea, lo presentamos a más tardar el 30 de abril, pagamos esto. Ahora, si lo pagamos el día 1 de mayo, me van a cobrar un 10% de interés de indemnizatorio y me van a cobrar el 1.1% de interés. O sea que en vez de 1.024.223.15, yo tendría que pagar 1.137.911.92. Pero como yo sé que ustedes lo van a pagar a más tardar el 15 de abril, este es el impuesto de liquidado. Ya lo demás es la declaración jurada de la persona que está haciendo la presentación. En este caso es el contador de este lado. Bien, ya con eso está concluido el IR1. Ahora bien, usted va a pagar esto siempre y cuando al momento de usted tener lo activo, que este formulario se llena solo, automáticamente solo, con todos los anexos, viene, o sea, con todas las informaciones de los anexos, usted va a comparar si el monto del activo es mayor para fines de impuesto que el liquidado en el IR2. Mírelo ahí. Si este monto es mayor que este, entonces el impuesto que usted va a pagar es en función al 1% de los activos. Pero si no, de lo contrario, va a pagar en función al impuesto liquidado en la casilla 12 del IR2. Bien, como este es mayor que este, vamos a pagar en función a este. Bien, entonces ya para culminar, recordando que los anticipos son pagos a cuenta del impuesto sobre las rentas y que deben de efectuarse de manera obligatoria y por adelantado, y que luego se van a ser compensados al momento de usted hacer la presentación de la declaración jurada, en este caso el IR2. Entonces, los anticipos tienen dos formas de calcularse, una en base a la partiendo de la tasa efectiva de tributación, en la cual si es mayor que el impuesto liquidado, entonces esa se divide entre 12 y eso es lo que se va a pagar. ¿Cómo se saca la tasa efectiva de tributación? Bueno, usted a sus ingresos anuales, o sea, el total de ingresos, lo multiplica por 1.5. Entonces, si es superior o si es es mayor al impuesto liquidado, entonces los anticipos usted lo va a pagar en función a la tasa efectiva de tributación. De lo contrario, si el impuesto liquidado da mayor que la tasa efectiva de tributación, entonces usted lo va a pagar en función al impuesto liquidado. En este caso vemos que según la tasa efectiva de tributación es mucho menor que el impuesto liquidado. Por ende, esta persona, o sea, esta empresa va a pagar anticipo en función al impuesto liquidado, y esto se hace dividiendo lo que es el impuesto liquidado, que viene en la casilla número 12 del IR2, que es el 27% de la renta neta imponible. Entonces ese monto lo dividimos entre 12 y eso es lo que se va a pagar de anticipo mensual. Hasta aquí la presentación de la declaración jurada y